Trastornos hidroelectrolíticos. Composición de los líquidos corporales. El agua es el componente más abundante del organismo. Constituye cerca de la mitad del peso corporal en las mujeres y 60% en los varones. El agua corporal total está distribuida en dos grandes compartimientos. 55 a 75% se encuentra en el interior de las células, líquido intracelular, ICF, intracellular fluid. Y 25 a 45% fuera de ellas, líquido extracelular, SF, extracellular fluid. El SF se subdivide en espacios intravascular, agua plasmática, y extravascular, intersticial, en una proporción de 1:3. El líquido se desplaza entre los espacios intravascular e intersticial a través de la pared de los capilares y tal fenómeno es regido por las fuerzas de Starling, que comprenden la presión hidráulica capilar y la coloidosmótica. El gradiente transcapilar de presión hidráulica rebasa el gradiente de presión osmótica correspondiente y así induce el desplazamiento del ultrafiltrado plasmático y su paso al espacio extravascular. El líquido retorna al interior del compartimiento intravascular por medio del flujo linfático. La concentración de solutos o partículas de un líquido se conoce como su osmolalidad y se expresa en miliosmoles por kilogramo de agua, mus/kg. El agua se difunde con facilidad a través de casi todas las membranas celulares hasta alcanzar el equilibrio osmótico. Osmolalidad de SF igual a osmolalidad de ICF. Hay que destacar que las composiciones de solutos extracelulares e intracelulares difieren enormemente gracias a la actividad de diversos transportadores, conductos y bombas de membrana impulsadas por ATP. Las principales partículas del SF son el sodio, Na y sus aniones acompañantes cloruro y bicarbonato, C1 y HCO3, en tanto que los osmoles que predominan en el ICF son el potasio, Ki. Y los ésteres de fosfato orgánicos, trifosfato de adenosina, ATP, adenosine triposfate, creatinfosfato y fosfolípidos. Los solutos que son exclusivos del SF o del ICF son los elementos de los que depende la tonicidad o la osmolalidad efectiva de cada compartimiento. Algunos solutos y en particular la urea, no contribuyen a los desplazamientos de agua a través de casi todas las membranas y por ello se les conoce como osmoles ineficaces. Equilibrio hídrico. La secreción de vasopresina. La ingestión de agua y el transporte renal de ese líquido colaboran para mantener la osmolalidad hídrica en el organismo del ser humano entre 280 y 295 mOs/kg. La vasopresina, AVP, arginine vasopresine, es sintetizada en las neuronas magnocelulares dentro del hipotálamo. La porción distal de los axones de dichas neuronas termina en la zona posterior de la hipófisis o neurohipófisis, sitio del cual es liberada la AVP a la circulación. Una red de neuronas de osmorreceptores centrales, que incluye las propias neuronas magnocelulares que expresan AVP. Percibe la osmolalidad circulante por medio de conductos catiónicos activados por estiramiento no selectivos. Estas neuronas de osmorreceptores se activan o inhiben con los incrementos o disminuciones leves de la osmolalidad circulante, respectivamente. La activación conduce a la liberación de AVP y la sed. La secreción de AVP se estimula a medida que la osmolalidad sistémica aumenta y rebasa un umbral de casi 285 mOs/kg, por arriba del cual surge una relación lineal entre osmolalidad y AVP circulante. También en este nivel, cercano a 285 mOs/kg se activa la sed y con ella la ingestión de agua. Cuando se rebasa este nivel, hay un incremento lineal equivalente en la intensidad percibida de la sed, en función de la osmolalidad circulante. Los cambios en el volumen sanguíneo y la presión arterial también constituyen estímulos directos para la liberación de AVP y la aparición de sed, aunque con un perfil de respuesta menos sensible. El volumen de SF, tal vez de mayor importancia clínica en la fisiopatología de la homeostasia hídrica, modula potentemente la relación entre osmolalidad circulante y liberación de AVP. De modo que la hipovolemia disminuye el umbral osmótico y hace que la pendiente de la curva de respuesta se oriente más hacia la vertical y hacia el lado de la osmolalidad. La hipervolemia genera el efecto contrario y aumenta el umbral osmótico y reduce la pendiente de la curva de respuesta. Como aspecto destacable, la vasopresina en la circulación tiene una semivida solo de 10 a 20 minutos. Por eso, los cambios en el volumen extracelular o en la osmolalidad circulante modifican con rapidez la homeostasis hídrica. Además del estado volumétrico,
Hay diversos estímulos no osmóticos que ejercen efectos activadores potentes en las neuronas osmosensibles y la liberación de AVP, como náusea, angiotensina 2 intracerebral, serotonina y múltiples fármacos. La excreción o la retención renal de agua sin electrolitos es modulada por la AVP circulante. La AVP actúa sobre los receptores de tipo V2 renales en la porción gruesa de la rama ascendente del haz ADN en las células principales del túbulo colector, CD, Collecting Duct, lo que incrementa las concentraciones intracelulares de AMP cíclico y activa la fosforilación dependiente de proteínas sinasa A, PKA, protein kinase A, de varias proteínas transportadoras. La activación del transporte de sodio, cloruro y potasio que depende de AVP y de PKA y que realiza la rama ascendente del haz ADN, tal, Sica-Sending Limb of the Loop of Henle. Es un elemento esencial del mecanismo de contracorriente. Este último también intensifica al final la osmolalidad intersticial en la zona de la médula interna del riñón e impulsa la absorción de agua a través del conducto colector del riñón. Sin embargo, el transporte de agua, sodio y soluto por los segmentos proximal y distal de la nefrona participa en el mecanismo de concentración renal. De ese modo, interviene el transporte de agua a través de los conductos hídricos de aquaporina, apicales y vasolaterales en la rama ascendente delgada del haz ADN y también la absorción pasiva de sodio y cloruro por la porción fina ascendente a través de los conductos de cloruro ClCl vasolaterales y ClCN, chloride channels, y el transporte de sodio paracelular. A su vez, el transporte renal de urea interviene de manera importante en la generación del gradiente osmótico de la médula renal y la capacidad de excretar aguas insolutos, en situaciones en que el consumo de proteínas es grande o pequeña. La fosforilación del conducto hídrico de aquaporina 2 en las células principales, que depende de PKA y es inducida por AVP, estimula la inserción de los conductos hídricos activos en el interior del conducto colector, de lo cual culmina en la absorción de agua transepitelial en el sentido del gradiente osmótico de la médula renal. En condiciones de antidiuresis en que aumenta AVP circulante, el riñón resorbe el agua filtrada por el glomérulo y equilibra la osmolalidad a uno y otro lados del epitelio del conducto colector para que se excrete orina hipertónica y concentrada. La osmolalidad puede llegar a 1,200 µm/kg. En caso de no haber AVP, en esencia queda abolida la inserción de los conductos de aquaporina 2 y la absorción de agua a través del conducto colector, con lo cual es secretada orina diluida hipotónica. La osmolalidad puede llegar a 30 a 50 µm/kg. Las anomalías de dicha vía común final tienen que ver con muchos trastornos de la homeostasis hídrica. Por ejemplo, en la diabetes insípida hay inserción menor o nula de los conductos activos de aquaporina 2 dentro de la membrana de las células principales. Conservación de la integridad circulatoria arterial. El sodio es expulsado activamente de las células por la bomba de membrana de la AT pasa de sodio y potasio. En consecuencia, 85 a 90% del sodio corporal es extracelular y el volumen de líquido extracelular, SFV, extracellular fluid volume, está en función del contenido total de NAI corporal. A su vez, la perfusión arterial y la integridad circulatoria están regidas por la retención o excreción renal de sodio, además de la modulación de la resistencia arterial sistémica. En el interior del riñón, el sodio es filtrado por los glomérulos y después resorbido en forma seriada por los túbulos renales. En general, el catión de sodio, NAI, es resorbido junto con el anión cloruro, CI, por eso, la homeostasis de cloruro también afecta el SFV. A nivel cuantitativo, con tasa de filtración glomerular, GFR, Glomerular Filtration Rate, de 180 L/día y sodio sérico cercano a 140 mm. Los riñones filtran cerca de 25-200 µm de sodio al día, equivale a 1,5 kg de sal de mesa que ocuparía alrededor de 10 veces el espacio extracelular. Es necesario que se reabsorba 99,6% del cloruro de sodio filtrado para excretar 100 mm al día. Por eso, cambios minúsculos en la excreción renal de cloruro de sodio ejercen efectos importantes en SFV, lo cual ocasiona síndromes de edema o hipovolemia. Cerca del 66% del cloruro de sodio filtrado se resorbe en el túbulo proximal renal, con la participación de mecanismos paracelulares y transcelulares. Después, tal reabsorbe otro 25 a 30% del cloruro de sodio filtrado por el cotransportador de NAI Ki-12-1, sensible a furosemida en la zona apical.
La porción adyacente de la nefrona distal sensible a aldosterona, que comprende el túbulo contorneado distal, DCT, distal convoluted tubule, el túbulo conector, CNT, connecting tubule, y el túbulo colector. Se encarga del ajuste fino de la excreción renal de cloruro de sodio. El cotransportador de cloruro de sodio apical sensible a tiacidas, NCC, NAIC cotransporter, resorbe 5 a 10% del cloruro de sodio filtrado y lo hace pasar al interior de DCT. Las células principales en CNT y CD resorben sodio por medio de conductos de sodio epiteliales electrógenos, sensibles a amilorida, ENaC, epitelial NAI channels. Los iones de cloruro se reabsorben predominantemente en las células intercalares vecinas, a través del intercambio apical de cloruro, intercambio de C1 o IC1, HCO3. Mediado por el intercambiador aniónico SLC26A4. La reabsorción tubular renal del cloruro de sodio filtrado es regulada por múltiples hormonas circulantes y paracrinas, además de la actividad de los nervios renales. La angiotensina 2 activa la reabsorción proximal de cloruro de sodio, al igual que los receptores adrenérgicos, bajo la influencia de la inervación simpática de riñones. A diferencia de lo comentado, la dopamina generada localmente tiene un efecto natriurético. La aldosterona activa preferentemente la resorción de cloruro de sodio dentro de la nefrona distal sensible a aldosterona. En particular, la aldosterona activa el conducto de ENaC en las células principales y ello induce la absorción de sodio y estimula la excreción de potasio. La integridad circulatoria es determinante en la perfusión y el funcionamiento de órganos vitales. Cuando la circulación arterial no alcanza el llenado completo, lo perciben los receptores de presión en ventrículos y vasos, con lo cual hay una activación neurohumoral, mayor tono simpático. Activación del eje de renina-angiotensina-aldosterona e incremento del nivel de AVP circulante, que intensifica sinérgicamente la reabsorción renal de cloruro de sodio. La resistencia vascular y la reabsorción renal de agua. Esto tiene lugar en el marco de un menor gasto cardíaco, como se observa en los estados de hipovolemia, insuficiencia cardíaca de bajo gasto, menor presión oncótica o aumento de la permeabilidad capilar. También, la vasodilatación arterial excesiva origina una deficiencia relativa de llenado arterial, lo cual origina activación neurohumoral para proteger la perfusión ística. Estas respuestas fisiológicas intervienen de manera importante en muchos de los trastornos expuestos en este capítulo. En particular, es fundamental percatarse que AVP actúa para proteger la integridad circulatoria e induce vasoconstricción, intensificación del tono del sistema nervioso simpático, aumento de la retención renal de agua y cloruro de sodio y modulación del reflejo varorreceptor arterial. Muchas de estas respuestas comprenden la activación de los receptores sistémicos de AVP-V1A. Pero la activación concomitante de los receptores V2 en los riñones puede originar retención renal de agua e hiponatremia. Hipovolemia. Etiología. La disminución real del volumen circulante o hipovolemia es, en términos generales, un estado de pérdida combinada de sodio y agua, que culmina en contracción del volumen de líquido extracelular. La pérdida de sal y agua puede tener origen renal o extrarrenal. Causas renales. La pérdida urinaria excesiva de cloruro de sodio y agua es un signo que define a algunos trastornos. La gran carga filtrada de solutos endógenos como glucosa y urea puede disminuir la reabsorción tubular de cloruro de sodio y agua y culminar en diuresis osmótica. Los glomérulos filtran el manito, exógeno, que suele utilizarse para disminuir la presión intracerebral, pero no lo reabsorbe el túbulo proximal, con lo que se produce diuresis osmótica. Los diuréticos farmacológicos disminuyen de manera selectiva la reabsorción de cloruro de sodio en sitios específicos de la neurona, lo que hace que aumente la excreción urinaria de cloruro de sodio. Hay otros fármacos que inducen natriuresis como efecto secundario. Por ejemplo, la acetazolamida puede inhibir la absorción de cloruro de sodio en el túbulo próxima, con la inhibición de la anhidrasa carbónica. Otros fármacos, como el antibiótico trimetoprim, TMP, y la pentamidina, inhiben la reabsorción tubular distal de NAI a través de los conductos de ENaC sensibles a amilorida, lo que conduce a pérdida urinaria de cloruro de sodio. Los defectos hereditarios en las proteínas de transporte renal también se asocian con menor reabsorción de cloruro de sodio filtrado o de agua. También, la deficiencia de mineralocorticoides, la resistencia a los mismos o la inhibición de los receptores de mineralocorticoides, MLR, mineralocorticoid receptor.
pueden reducir la reabsorción de cloruro de sodio en la porción distal de las nefronas, sensible a aldosterona. Por último, la lesión tubulointersticial, como ocurre en la nefritis intersticial, la lesión tubular aguda o la neuropatía obstructiva pueden reducir la reabsorción tubular distal de cloruro de sodio y agua. La excreción excesiva de agua libre, es decir, agua sin electrolitos, también puede ocasionar hipovolemia. Sin embargo, los efectos en el volumen de líquido extracelular suelen ser menos marcados, dado que 2/3 partes del volumen de agua se pierden del líquido intracelular. En el marco de disminución de la AVP circulante o de la resistencia renal a AVP surge excreción renal excesiva de agua, diabetes insípida central y nefrógena, respectivamente. Causas extrarrenales. Estas incluyen pérdida de líquidos en tubo digestivo, piel y aparato respiratorio. Las acumulaciones de líquidos dentro de compartimientos císticos específicos, de forma típica en plano intersticial, el peritoneo o el tubo digestivo, también causan hipovolemia. Cada día se incorporan al tubo digestivo alrededor de 9 L de líquido, 2 L por ingestión y 7 L por secreción. Cerca del 98% de dicho volumen es absorbido. De tal forma que por las heces cada día se pierden solo 100 a 200 ml de líquido. La hipovolemia también puede provenir de la reabsorción deficiente o la mayor secreción de líquido por el tubo digestivo. Las secreciones gástricas tienen pH bajo, gran concentración de hidrogeniones, en tanto que las secreciones biliares, pancreáticas e intestinales son alcalinas, concentración alta de bicarbonato. Por lo que el vómito y la diarrea suelen acompañarse de alcalosis y acidosis metabólicas, respectivamente. La evaporación de agua de la piel y de las vías respiratorias, la llamada pérdida insensible, constituye el mecanismo principal de pérdida de agua sin solutos, que en los adultos sanos suele ser de 500 a 650 ml/día. Dicha pérdida por evaporación aumenta en cuadros febriles o con la exposición prolongada al calor. La hiperventilación también incrementa las pérdidas insensibles por vías respiratorias, sobre todo en sujetos ventilados. Otro factor determinante es la humedad del aire inspirado. Además, la intensificación del ejercicio o una temperatura ambiental más alta incrementarán las pérdidas insensibles por medio del sudor, que es hipotónico en relación con el plasma. Por eso, la sudoración profusa sin la sustitución adecuada de agua y cloruro de sodio puede ocasionar hipovolemia e hipertonicidad. También puede surgir hiponatremia hipovolémica si se sustituyen las pérdidas insensibles con un exceso de agua libre sin sustituir de manera adecuada los electrólitos. La acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial o peritoneal puede causar hipovolemia intravascular. Los incrementos de la permeabilidad vascular o la disminución de la presión oncótica, hipoalbuminemia, alteran las fuerzas de Starling y con ello aumenta excesivamente el tercer espacio del SFV. Esto sucede en el síndrome de septicemia, quemaduras, pancreatitis, hipoalbuminemia nutricional y peritonitis. También puede haber hipovolemia por distribución debido a la acumulación de líquido en compartimientos específicos, por ejemplo, en el interior del intestino en la obstrucción gastrointestinal o el íleo. La hipovolemia también surge después de hemorragia extracorporal o de hemorragia importante que pasa a un espacio expansible, como el plano retroperitoneal. Valoración diagnóstica. Una anamnesis cuidadosa permite identificar la causa de la hipovolemia. Los síntomas son inespecíficos e incluyen fatiga, debilidad, sed y mareo, postura. Signos y síntomas más graves son oliguria, cianosis, dolor abdominal y torácico, así como confusión u obnubilación. Los trastornos electrolíticos acompañantes pueden ocasionar otros síntomas, como debilidad muscular en sujetos con hipopotasemia. En la exploración física, la menor turgencia de la piel y la sequedad de las mucosas de la boca no son los marcadores ideales de la disminución de SFV en adultos. Entre los signos más confiables de hipovolemia están disminución de la presión venosa yugular o VP, jugular venous pressure, taquicardia ortostática, incremento de 15 a 21 de la tarde al ponerse de pie. E hipotensión ortostática, disminución de 10 a 20 milímetros Hg de la presión arterial al ponerse de pie. Pérdidas más importantes de líquido culminan en choque hipovolémico, con hipotensión, taquicardia y vasoconstricción e hipoperfusión periféricas. Los pacientes en estos casos pueden presentar cianosis periférica, frialdad de extremidades, oliguria y alteración del estado mental. Las pruebas bioquímicas habituales pueden indicar que aumentó el nivel de nitrógeno ureico sanguíneo, BUN, BOD-urea-nitrogen,
y de creatinina, lo que refleja una disminución de la tasa de filtración glomerular. GFR, Glomerular Filtration Rate. La creatinina es la medida más confiable de GFR porque los niveles de nitrógeno ureico pueden modificarse si se incrementa la reabsorción tubular, hiperazoemia prerrenal. Si aumenta la generación de urea en estados catabólicos, si hay alimentación hipercalórica o hemorragia de tubo digestivo o si disminuye la generación de urea por el menor ingreso proteínico. En el choque hipovolémico, las pruebas de función hepática y los biomarcadores cardíacos pueden mostrar datos de isquemia en los dos órganos, respectivamente. Las pruebas habituales bioquímicas y de medición de gases en sangre pueden aportar signos de trastornos ácido-básicos. Por ejemplo, la pérdida de bicarbonato por diarrea es una causa muy frecuente de acidosis metabólica. También los individuos en choque hipovolémico profundo pueden presentar acidosis láctica e incremento del desequilibrio aniónico. La respuesta neurohumoral a la hipovolemia estimula el aumento de la reabsorción tubular renal de sodio y agua. Por tanto, en general la concentración de sodio en orina es 20 mmHg en la hipovolemia de causas extrarrenales y la osmolalidad de la orina es 450 muz/kg de peso. La disminución, tanto de la GFR, como del suministro de sodio al túbulo distal, puede originar un defecto en la excreción renal de potasio, con aumento de la concentración plasmática de Ki. Como aspecto notable, los individuos con hipovolemia y alcalosis hipoclorémica causada por vómito, diarrea o diuréticos, de modo típico tienen una concentración de sodio en orina 20 mm y pH en orina 7.0, por el incremento de HCO3 filtrado. En tal situación, la concentración de cloruro en orina constituye un indicador más exacto del estado volumétrico y un nivel 25 mm sugiere hipovolemia. La concentración de sodio en orina suele ser 20 mm en personas con causas renales de hipovolemia, como necrosis tubular aguda, en forma similar. Los individuos con diabetes insípida pueden tener orina excesivamente diluida. Tratamiento. Hipovolemia. Los objetivos terapéuticos en la hipovolemia son restablecer la normovolemia y sustituir las pérdidas constantes de líquido. La hipovolemia leve por lo regular se trata con hidratación oral y reanudación de la dieta normal de mantenimiento. La forma más grave obliga a usar hidratación 4 y la solución se elige de acuerdo con el cuadro fisiopatológico primario. La solución más adecuada de reanimación es la salina isotónica normal, NaCl al 0.9%, 154 mm de NaI. En pacientes normonatrémicos o hiponatrémicos con hipovolemia grave, para tal finalidad no son claramente superiores las soluciones coloidales, como la albúmina 4. Es necesario administrar una solución hipotónica, glucosada al 5% a los pacientes hipernatrémicos si solamente han perdido agua, como ocurre en casos de DI, o una solución salina hipotónica. Solución salina al 0.45 o al 0.225%, si solamente hubo pérdida de agua, de sodio y cloruro. Si son necesarios los cambios en la administración de agua libre se basarán en la medición frecuente de los iones y otros elementos en el suero. Los individuos con pérdida de bicarbonato y acidosis metabólica, como se observa a menudo en casos de diarrea, deben recibir por vía 4 solución de bicarbonato, sea isotónica. 150 mg de bicarbonato de sodio, Na y HCO3, en solución glucosada al 5%, o una solución más hipotónica con bicarbonato en solución glucosada o salina diluida. Los pacientes con hemorragia o anemia grave deben recibir eritrocitos en transfusión, sin incrementar el valor hematócrito a 35%. Trastornos del sodio. Los trastornos de la concentración sérica de NaI son causados por anomalías en la homeostasis de agua, que ocasionan cambios en la proporción relativa de sodio/agua corporal. El consumo de agua y la AVP circulante constituyen dos efectores fundamentales en el mantenimiento de la osmolalidad sérica. Los defectos en uno o en ambos de estos mecanismos de defensa causa la mayor parte de los casos de hipernatremia e hiponatremia. Por el contrario, las anomalías en la homeostasis de sodio por sí mismas harán que surja un déficit o un exceso del contenido de cloruro de sodio de todo el cuerpo. Factor determinante de SFV y de la integridad circulatoria. Como aspecto notable, el estado volumétrico también modula la liberación de arginina vasopresina por parte de la neurohipófisis. De modo que con la hipovolemia aumentan los niveles circulantes de dicha hormona en cada nivel de osmolalidad sérica. De manera semejante,
En las causas hipervolémicas de deficiencia de llenado arterial, como insuficiencia cardíaca y cirrosis, la activación neurohumoral acompañante se produce también con incremento de AVP circulante, lo que culmina en retención de agua e hiponatremia. Por tanto, un concepto fundamental en los trastornos del sodio es que la concentración absoluta del NAI plasmático no aporta información sobre el estado volumétrico de un paciente específico, lo que se considera en las estrategias diagnósticas y terapéuticas. Hiponatremia. La hiponatremia, definida como la concentración de sodio plasmático 135 mm, es un cuadro más frecuente y afecta inclusive a 22% de los sujetos hospitalizados. Casi siempre es consecuencia del aumento en el nivel de AVP circulante o de una mayor sensibilidad renal a AVP, en combinación con el ingreso de agua libre, en cualquier cantidad. Una excepción notable sería la hiponatremia causada por un ingreso bajo de solutos. Véase adelante. El cuadro fisiopatológico primario en casos de respuesta exagerada o inapropiada de AVP difiere en personas con hiponatremia, en función de su SFV. En consecuencia, para el diagnóstico se divide a la hiponatremia en 3 grupos, según datos de la anamnesis y el estado volumétrico, por ejemplo, hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Hiponatremia hipovolémica. La hipovolemia causa activación neurohumoral importante, lo cual aumenta los niveles circulantes de arginina vasopresina, AVP. El aumento de AVP circulante permite conservar la presión arterial por intervención de los receptores vasculares y los vasoreceptores V1A e incrementa la reabsorción de agua por vía de los receptores renales. V2. La activación de estos últimos puede ocasionar hiponatremia cuando aumenta el ingreso de agua libre. Las causas extrarrenales de hiponatremia hipovolémica son pérdida por tubo digestivo, por ejemplo, vómito, diarrea, drenaje por sonda, y pérdida insensible, hiperhidrosis, quemaduras, del cloruro de sodio y agua. Cuando no hay una sustitución adecuada de líquidos orales, en general, la concentración urinaria de NAI es 20 mm. Destaca el hecho de que a estos pacientes se les puede clasificar en términos clínicos como euvolémicos y solo la menor concentración urinaria de NAE indica la causa de su hiponatremia. De hecho, la concentración urinaria de NAI 20 mm, sin haber una causa de hiponatremia hipervolémica, anticipa un aumento rápido de la concentración de NAI plasmático en reacción a la administración 4 de solución salina normal. Esta última induce diuresis hídrica en tal situación, al disminuir prontamente los niveles de AVP circulante. En las causas renales de hiponatremia hipovolémica hay una pérdida inapropiada de cloruro de sodio en la orina, lo que desemboca en agotamiento volumétrico y un incremento del nivel circulante de AVP, en general. La concentración de NAI en orina es 20 mm, Fic 49-5. La deficiencia de aldosterona circulante o sus efectos renales pueden causar hiponatremia en la insuficiencia suprarrenal primaria y otras causas de hipoaldosteronismo. La hiperpotasemia y la hiponatremia en un sujeto hipotenso o hipovolémico con concentraciones urinarias de NAI altas, mucho más de 20 mm, debe sugerir fuertemente este diagnóstico. Las nefropatías natriopénicas pueden ocasionar hiponatremia si disminuye el ingreso de NAI por deterioro de la función de túbulos renales. Entre las causas habituales están nefropatía por reflujo, nefropatías intersticiales, uropatía posobstructiva, enfermedad quística de médula renal y la fase de recuperación de la necrosis tubular aguda. Los diuréticos tiacídicos ocasionan hiponatremia por diversos mecanismos, como polidipsia y agotamiento volumétrico inducido por diuréticos. Debe resaltarse que las tiacidas no inhiben el mecanismo de concentración renal, de tal forma que el AVP circulante conserva un efecto completo sobre la retención renal de agua. Por el contrario, los diuréticos con efecto en ASA-DNL, que con menor frecuencia se vinculan con hiponatremia, inhiben la absorción de cloruro de sodio en la rama ascendente del ASA-DNL, tal Sic-ascending limb of the loop of Henle, y así menoscaban el mecanismo de contracorriente y aminoran la capacidad de concentrar orina. La mayor excreción de un soluto osmóticamente activo que no se reabsorbe o que lo hace en poca cantidad puede originar disminución del volumen circulante e hiponatremia. Entre sus causas importantes están glucosuria, cetonuria, como en la inanición o en la cetoacidosis diabética o alcohólica, y bicarbonaturia, como en la acidosis tubular renal o alcalosis metabólica, en la que la bicarbonaturia acompañante hace que se pierda NAI. Por último,
El síndrome de pérdida cerebral de sal es una causa rara de hiponatremia hipovolémica que comprende hiponatremia con hipovolemia clínica y natriuresis inapropiada y que surge en casos de enfermedades intracraneales. Cuadros coexistentes comprenden hemorragia subaracnoidea, traumatismo cráneoencefálico, craneotomía, encefalitis y meningitis. Es crucial diferenciar tal cuadro del síndrome de antidiuresis inapropiada, más común, SIAD, Syndrome of Inappropriate Antidiuresis, porque la pérdida de sodio cerebral suele reaccionar a la sustitución enérgica con NaCl. Hiponatremia hipervolémica. En estos casos se incrementa el cloruro de sodio corporal total, que se acompaña de un aumento proporcionalmente mayor del nivel de agua corporal total, lo cual hace que disminuya la concentración plasmática de NaI. Igual que ocurre en la hiponatremia hipovolémica. Los trastornos causales pueden diferenciarse por el efecto que ejercen en la concentración urinaria de NaE y como característica peculiar la insuficiencia aguda o crónica se acompaña de un incremento en la concentración urinaria de NaI, FIC 49A5. El cuadro fisiopatológico de la hiponatremia en trastornos con edema y avidez de sodio, insuficiencia cardíaca congestiva, CHF, congestive heart failure, cirrosis y síndrome nefrótico. Es semejante al observado en la hiponatremia hipovolémica, salvo que disminuyen el llenado arterial y la integridad circulatoria por factores causales específicos, por ejemplo, la disfunción cardíaca en CHF y la vasodilatación periférica en la cirrosis. En general, la concentración urinaria de NaI es muy baja, es decir, 10 mM incluso después de hidratación con solución salina normal. Este estado de avidez por NaI puede disimularse por la administración de diuréticos. El grado de hiponatremia constituye un índice indirecto de la activación neurohumoral acompañante y es un indicador pronóstico decisivo en la hiponatremia hipervolémica. Hiponatremia euvolémica. La hiponatremia euvolémica aparece en casos de hipotiroidismo moderado a grave y se corrige cuando se alcanza el estado eutiroideo. La hiponatremia profunda también puede deberse a insuficiencia suprarrenal secundaria por alguna enfermedad de hipófisis. En tanto que el déficit de aldosterona circulante en la insuficiencia suprarrenal primaria origina hiponatremia hipovolémica y la deficiencia de glucocorticoides predominante en la insuficiencia suprarrenal secundaria acompaña a la hiponatremia euvolémica. Los glucocorticoides ejercen una reacción de retroalimentación negativa en AVP liberada por la neurohipófisis. De tal forma que la sustitución de hidrocortisona en estos pacientes normalizará rápidamente la respuesta de AVP a la osmolalidad, con lo que disminuye la AVP circulante. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, SIAD, Syndrome of Inappropriate Antidiuresis, es la causa más común de hiponatremia euvolémica. La generación de hiponatremia en SIAD obliga a ingerir agua libre, con consumo persistente en el marco de osmolalidades séricas menores del umbral habitual de la sed, como cabría esperar. El umbral osmótico y las curvas de respuesta osmótica para la sensación de sed se desplazan en sentido descendente en personas con SIAD. Se han identificado 4 perfiles peculiares de la secreción de AVP en individuos con SIAD, independientemente de la mayor parte de las causas primarias. La secreción errática y no regulada de AVP se observa en casi 33% de los pacientes, sin una correlación evidente entre osmolalidad sérica y niveles de AVP circulante. En otros pacientes no queda suprimida la secreción de AVP cuando las osmolalidades séricas disminuyen y surge una curva de respuesta normal a cuadros hiperosmolares. Otros sujetos tienen un reajuste del osmostato, con un umbral de osmolalidad menor y un desplazamiento de la curva de respuesta osmótica a la izquierda. Por último, el cuarto subgrupo de pacientes esencialmente no tiene AVP circulante detectable, lo cual sugiere una ganancia de la función en la reabsorción renal de agua o una sustancia antidiurética circulante diferente de la AVP. En algunos pacientes se han descrito mutaciones de la ganancia de la función de un residuo específico en los receptores V2 de AVP, lo que ha llevado a la activación constitutiva del receptor en ausencia de AVP y SIAD nefrógena. En sentido estricto, los individuos con SIAD no son euvolémicos, pero tienen una expansión subclínica del volumen circulante por la retención de agua y cloruro de sodio inducida por AVP. Los mecanismos de escape de vasopresina invocados por los incrementos sostenidos de AVP sirven para limitar el transporte en el túbulo distal renal, con lo que se conserva un estado de equilibrio moderadamente hipervolémico. La concentración sérica de ácido úrico suele ser baja, 4 mM/100 ml, en sujetos con SIAD.
lo que es compatible con la supresión del transporte tubular proximal en el marco de un incremento del transporte de cloruro de sodio y agua en el túbulo distal. Por el contrario, los individuos con hiponatremia hipovolémica suelen ser hiperuricémicos, por la activación compartida del transporte de cloruro de sodio y uratos en el túbulo proximal. Entre las causas frecuentes de SIAD están neumopatías, neumonía, tuberculosis, derrame pleural y otras, y enfermedades del sistema nervioso central, SNC, tumores, hemorragia subaracnoidea, meningitis y otras más. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética también se observa con neoplasias malignas y a menudo con el carcinoma microcítico pulmonar. 75% de los casos de SIAD que aparecen en neoplasias malignas. Cerca del 10% de los enfermos con dicho tumor tendrá una concentración plasmática de sodio 130 mm al ser atendidos por primera vez por el médico. La SIAD también es una complicación frecuente de algunos fármacos, muy a menudo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Otros medicamentos potencian el efecto renal de AVP sin imponer efectos directos en los niveles de AVP circulatoria. Consumo bajo de solutos e hiponatremia. La hiponatremia surge en ocasiones en personas que ingieren cantidades muy bajas de solutos con los alimentos. De manera clásica, esto se observa en alcohólicos cuyo único nutrimento es la cerveza, de lo que se ha derivado la etiqueta diagnóstica de potomanía por cerveza. La cerveza tiene muy poca cantidad de proteína y sal y contiene solo 1 a 2 mm de sodio. El síndrome se ha descrito también en sujetos no alcohólicos con restricción importante de la ingestión de solutos por someterse a dietas con restricción de nutrimentos, como las vegetarianas extremas. En general, el cuadro inicial en sujetos con hiponatremia causada por el consumo bajo de solutos incluye osmolalidad muy baja en orina, de 100 a 200 mOs/kg de peso, con una concentración urinaria de NAI de 10 a 20 mm. La anomalía fundamental es la ingestión insuficiente de solutos en los alimentos. La menor excreción urinaria de solutos limita la excreción de agua, al grado que después de una polidipsia relativamente pequeña surge hiponatremia. No se han señalado niveles de AVP en individuos con potomanía por cerveza, pero se espera que queden suprimidos o puedan suprimirse rápidamente con la hidratación con solución salina. Ello concuerda con la corrección franca y rápida de la concentración plasmática de NAI que puede observarse con la hidratación a base de soluciones salinas. La reanudación de la alimentación normal o la hidratación con solución salina corregirán el déficit causal de la excreción urinaria de solutos, de tal forma que los individuos con potomanía por cerveza suelen corregir su concentración plasmática de NAI muy poco después de ser hospitalizados. Manifestaciones clínicas de la hiponatremia. La hiponatremia induce turgencia celular generalizada, consecuencia del desplazamiento de agua en el sentido del gradiente osmótico, del SF hipotónico al ICF. Las manifestaciones de la hiponatremia son predominantemente neurológicas, lo que refleja la aparición de edema cerebral dentro del cráneo rígido. La respuesta neurológica inicial a la hiponatremia aguda es un incremento de la presión intersticial, lo que ocasiona derivación de SF y sus solutos y el paso de ellos del espacio intersticial al líquido cefalorraquídeo, para después llegar a la circulación general. Lo anterior se acompaña de la salida de los principales iones intracelulares de las neuronas cerebrales, que son el de NAI, de K e IC1. Aparece encefalopatía hiponatrémica aguda cuando estos mecanismos de regulación volumétrica son rebasados por la disminución rápida de la tonicidad, lo cual culmina en edema cerebral agudo. Las primeras manifestaciones son náusea, cefalea y vómito. Sin embargo, pueden surgir complicaciones graves a muy corto plazo, como actividad convulsiva, hernia del tronco del encéfalo, coma y muerte. Una complicación gravísima de la hiponatremia aguda es la insuficiencia respiratoria normocápnica o hipercápnica. La hipoxemia acompañante puede agravar el daño neurológico. La insuficiencia respiratoria normocápnica en este contexto por lo regular proviene del edema pulmonar neurógeno no cardiógeno con cifras normales de presión capilar pulmonar de enclavamiento. La hiponatremia sintomática aguda es una urgencia médica que surge en diversas situaciones específicas. Las mujeres, en particular antes de la menopausia, tienen mucho más probabilidades que los varones de padecer encefalopatía y secuelas neurológicas graves. La hiponatremia aguda a menudo tiene un componente iatrógeno, por ejemplo,
cuando se administran soluciones 4-hipotónicas a pacientes posoperados con incremento de la AVP circulante. La hiponatremia relacionada con el ejercicio, un problema clínico importante en los maratones y en otros deportes de resistencia. También se ha relacionado con incremento no osmótico de la AVP circulante y consumo excesivo de agua libre. Las drogas recreativas Mali y éxtasis, que contienen el mismo ingrediente activo, MDMA, 4-metilenedioximetilanfetamina, causan una inducción rápida y potente del mecanismo de la sed y de AVP, lo que ocasiona hiponatremia aguda grave. La hiponatremia crónica persistente hace que salgan de las neuronas cerebrales osmolitos orgánicos, creatina, betaína, glutamato, mioinositol y taurina. Dicha respuesta disminuye la osmolalidad intracelular y el gradiente osmótico y favorece la penetración de agua. Esta disminución del nivel de osmolitos intracelulares se completa en gran medida en 48H, lapso que define clínicamente a la hiponatremia crónica. Dicha definición cronológica asume importancia considerable en el tratamiento de la hiponatremia. Véase adelante. La respuesta celular a la hiponatremia crónica no protege del todo a los enfermos de la aparición de síntomas que incluyen a veces vómito, náusea, confusión y convulsiones. Por lo común cuando la concentración plasmática de sodio es 125 mmHg. Incluso individuos que en opinión del médico no tienen síntomas, pueden manifestar defectos sutiles en la marcha y cognitivos, que se revierten cuando se corrige la hiponatremia. Hay que destacar que la hiponatremia asintomática crónica agrava el peligro de caídas. La hiponatremia crónica también incrementa el riesgo de fracturas óseas, por la disminución neurológica acompañante y por el descenso de la densidad ósea vinculada con la hiponatremia. Por tanto, debe intentarse corregir la concentración plasmática de sodio en pacientes con hiponatremia crónica, incluso en ausencia de síntomas evidentes. Véase tratamiento de la hiponatremia. Adelante. El tratamiento de la hiponatremia crónica es muy complicado por la asimetría de la respuesta celular a la corrección de la concentración plasmática de NAI. De manera específica, se atenúa y retrasa la reacumulación de los osmolitos orgánicos en las neuronas cerebrales, a medida que aumenta la osmolalidad después de corregir la hiponatremia, que en ocasiones culmina en la pérdida degenerativa de oligodendrocitos y un síndrome desmielinizante osmótico, ODS, Osmotic Demyelination Syndrome. La corrección demasiado rápida de la hiponatremia, 8-0 mm en 24 horas o 18 mm en 48H, también se acompaña de pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica, con lo cual penetran mediadores inmunitarios que pueden contribuir a la desmielinización. De manera clásica, las lesiones de ODS afectan la protuberancia, estructura en que es particularmente pronunciado el retraso en la reacumulación de osmolitos osmóticos. En términos clínicos, los individuos con mielinólisis pontina central pueden acudir al médico 1 o más días después de la corrección excesiva de la hiponatremia, con paraparesias o cuadriparesias, disfagia, disartria, diplopía, un síndrome de desferenciación o con pérdida de la conciencia. En ODS también pueden estar afectadas otras regiones del encéfalo, muy a menudo junto con lesiones de la protuberancia, pero a veces en forma independiente. En orden de frecuencia pueden aparecer las lesiones de la mielinólisis extraprotuberancial en el cerebelo, el cuerpo geniculado lateral, el tálamo, el putamen y la corteza o la subcorteza cerebral. Por eso, el cuadro inicial de ODS varía con la extensión y la localización de la mielinólisis extraprotuberancial con la aparición notificada de ataxia, mutismo, parkinsonismo, distonía y catatonía. El ODS puede ser menor o no aparecer si después de la corrección demasiado rápida se disminuye de nuevo la concentración plasmática de NAI. Véase tratamiento de la hiponatremia. Adelante. A pesar de ello, incluso con la corrección apropiadamente lenta puede surgir ODS, sobre todo en individuos que tienen otros factores de riesgo más, como alcoholismo, desnutrición, hipopotasemia e hígado trasplantado. Valoración diagnóstica de la hiponatremia. Esta debe orientarse a la causa primaria y en este sentido son decisivos los antecedentes detallados de consumo de fármacos y drogas. En la técnica diagnóstica clásica para esclarecer la hiponatremia es indispensable valorar el estado volumétrico, por medios clínicos cuidadosos. El problema suele ser multifactorial, en particular si es grave. En la valoración clínica deben incorporarse todas las posibles causas del exceso de AVP circulante, como estado volumétrico, fármacos o drogas y la presencia de náusea, dolor o ambos.
También pueden ser convenientes los estudios radiológicos para valorar si los pacientes tienen una causa pulmonar o neurológica de la hiponatremia. En las radiografías de tórax como método de detección tal vez no se observe un carcinoma microcítico del pulmón, en individuos con riesgo alto de tener dicho tumor, como los que han sido fumadores. Habrá que pensar en la tomografía computarizada del tórax. Las pruebas de laboratorio deben incluir una medición de la osmolalidad sérica para descartar pseudohiponatremia, que se define como la coexistencia de hiponatremia con tonicidad plasmática normal o mayor. Muchos laboratorios clínicos, para medir la concentración plasmática de sodio, someten a prueba muestras diluidas, con electrodos automatizados sensibles a iones y para corregir la dilución. Suponen que el plasma tiene un contenido de 93% de agua. Este factor de corrección puede ser inexacto en sujetos con pseudohiponatremia causada por hiperlipidemia o hiperproteinemia extrema, en que los lípidos o proteínas séricas componen un porcentaje mayor del volumen plasmático. La osmolalidad medida también debe convertirse en osmolalidad efectiva, tonicidad, para lo cual se resta la concentración medida de urea, dividida entre 2.8 si se le expresa en mg/100 ml. Los sujetos con hiponatremia tienen una osmolalidad efectiva de 275 mus/kg de peso. El aumento de BUN y de creatinina en las valoraciones químicas habituales también denotará disfunción renal como causa potencial de la hiponatremia, en tanto que la presencia de hiperpotasemia puede sugerir insuficiencia suprarrenal o hipoaldosteronismo. También hay que medir la glucemia. La concentración plasmática de sodio disminuye de 1.6 a 2.4 mm por cada 100 mg/100 ml de incremento de glucosa y ello se debe a la salida de agua de las células, inducida por la glucosa. Dicha hiponatremia verdadera se resuelve después de corregir la hiperglucemia. También hay que medir el ácido úrico en suero. Los individuos con un mecanismo fisiológico de tipo SIAD típicamente serán hipouricémicos. Ácido úrico en suero 4 mg/100 ml. En tanto que los que tienen agotamiento volumétrico a menudo serán hiperuricémicos. En el entorno clínico apropiado habrá que valorar las funciones tiroidea, suprarrenal e hipofisaria. Causas importantes de hiponatremia eubolémica son hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal secundaria causada por insuficiencia hipofisaria. En tanto que la insuficiencia suprarrenal primaria genera hiponatremia hipovolémica. Se necesita una prueba de estimulación con cosintropina para valorar e identificar la insuficiencia suprarrenal primaria. En la valoración inicial de la hiponatremia son decisivas las mediciones de los electrolitos y la osmolalidad en orina. La natriuria al 20 a 30 mm es compatible con hiponatremia hipovolémica en ausencia clínica de un síndrome hipovolémico con avidez de sodio, como insuficiencia congestiva cardíaca, FIC 49 a 5. A diferencia de ello, los individuos con SIAD suelen excretar orina con una concentración de sodio 30 mm. Sin embargo, hay traslape notable en las cifras de la concentración urinaria de NAI en sujetos con SIAD e hiponatremia hipovolémica, en especial en ancianos. La regla de oro para el diagnóstico de hiponatremia hipovolémica es la demostración de que la concentración plasmática de NAI se corrige después de hidratación con solución salina normal. Algunos sujetos con hiponatremia que proviene del uso de tiazidas también tienen en un inicio una concentración urinaria de NAI mayor de la calculada y otros signos que sugieren SIAD. Es mejor no adelantar el diagnóstico de SIAD en tales pacientes y esperar 1 a 2 semanas después de interrumpir la tiazida. La osmolalidad urinaria 100 mus/kg sugiere polidipsia. La osmolalidad urinaria 400 mus/kg señala que el exceso de AVP interviene de manera más dominante, en tanto que las cifras intermedias son más congruentes con una fisiopatología multifactorial, por ejemplo, exceso de AVP con un componente significativo de polidipsia. En general, los sujetos con hiponatremia por un menor ingreso de solutos, potomanía por cerveza, tienen concentraciones urinarias de sodio 20 mm y osmolalidad urinaria de 100 a poco menos de 200 mm. Por último, se necesita medir la concentración de potasio en orina para calcular la proporción de electrólitos orina-plasma, que ayuda a pronosticar la respuesta a la restricción de líquidos. Véase la sección sobre tratamiento de la hiponatremia, a continuación.